Ayen sukaya yachakuhuna y menaya kashankichi, kaiko tepeja kailayan tapuikunaman sut echarimosa. Y la primera pregunta que tenemos es ¿cómo se dice especialidad en el idioma quechua? Bueno, puedes decir de la siguiente manera, simplemente puedes decir yachay, también puedes decir yachay ati niuj o aumentar la palabra kamayuj a la ocupación o a la profesión que tiene la persona. Entonces, yachay, yachayati niuj o la palabra kamayuj que puedes decir especialidad o la capacidad que tiene la persona. Vayamos por otra pregunta que aquí tenemos de Vitalia que dice: muy buenas tardes, Liceteo. ¿Cómo se dice la palabra presenta en quechua? Imagino que presenta te debes referirte a decir presenta tu trabajo, presenta tu documento, etc. En ese contexto se tendría que decir rixichi o hawachi. Por ejemplo, si a mis estudiantes tengo que revisar sus trabajos o sus tareas, tendría que decirle wasi ruanaikita rixichiwai o wasi ruanaikita hawachiwai. Entonces, rixichiwai o hawachiwai como presentar. Vayamos por otra pregunta que tengo aquí de Mayra que dice: muy buenas tardes, ¿alguien me puede ayudar con los colores para enseñar a nivel inicial? Bueno, afortunadamente en el grupo que tenemos ya le ayudaron con algunos colores. De todas maneras, para el nivel inicial tengo láminas aquí justamente y justamente aquí tengo de colores. Estas láminas que a ustedes les puede ayudar muchísimo para que ustedes puedan enseñar los colores a los estudiantes. Me hacen pedido y les hago envío a cualquier departamento. También en este texto lo pueden encontrar los diferentes colores. Vayamos por la siguiente pregunta. ¿Qué hace un figuriti? Dice lo siguiente. Aquí dice Imata Jutiki, ¿cómo es tu nombre o cómo te llamas en quechua? Que yo sepa se dice Imata Sutiki. Ya me confundí aquí. Ya, Chachi, por favor, aclaración sobre esto. Lo voy a ver el video. Es de un TikToker que se hace llamar Daisy Aldaba. A ver, ¿qué es lo que dice? Ya lo vi el video y es lo siguiente que voy a decir. En la forma de pronunciar nunca vamos a estar de acuerdo, ¿sí? Es como en español, ¿verdad? Si solamente analizamos de Bolivia, cruceños lo pronuncian de una manera diferente, las diferentes palabras, perdón por la redundancia, los tarijeños de igual manera, si salimos de Bolivia, pues los argentinos, los peruanos, los colombianos, los mexicanos, los españoles, todos lo pronuncian de una manera diferente ciertas palabras, obviamente que no todas. Y lo mismo pasa en el idioma quechua. Nunca vamos a poder reglamentar esto. Donde sí vamos a poder reglamentar, donde sí podemos llegar a un consenso todas las comunidades del idioma quechua, es en la forma de la escritura. Si se tiene que escribir Imata Sotiki, pues todos deberíamos de escribir de esa manera, por más que tú lo pronuncies de una manera diferente y yo de una manera diferente. Bien, ahora el segundo término que ella menciona es cuéntame. Y cuéntame, ella dice huillapame. Aquí sí no estoy de acuerdo. El verbo está correcto. Lo que no está correcto es el pronombre me, porque eso es del español. En quechua netamente tendría que ser huillawai. Tendría que ser de esa manera. Huillawai, cuéntame. Bien, y el último término que dice que no diré a nadie, ella dice mana pitas nisachchu, de esa manera, que eso está bien, que aquí diríamos mana pitapis nisachchu, que de la misma manera. Y vayamos por la última parte, que alguien también pedía ayuda, que dice, ¿alguien puede ayudarme con las partes del cuerpo en quechua, por favor? Decía de la siguiente manera, y afortunadamente en el grupo que tenemos también le ayudaron. Y si eres maestra, te aconsejo que te compraras estas láminas para que enseñaras de una manera didáctica a tus estudiantes. Si tienes alguna duda, déjalo ahí en los comentarios que en próximos videos te estaré aclarando la duda que tengas. Ajina, Kaspaja y Enchakujuna, Tinguna Kamakacho.